que al mismo tiempo se diferencia de otras, aunque a veces tienen síntomas parecidos, ¿no? Sí, lo más dificultoso a veces en el comienzo de la enfermedad es tratar de distinguir si es una esclerosis lateral amiotrófica o se trata de alguna otra enfermedad, mucho más benigna. Por ejemplo, si tenemos un dolor cervical con irradiación al brazo, podemos pensar que se trata de una cervicobraquialgia por una lesión radicular a nivel de las raíces raquídeas cervicales, por una hernia de disco, por ejemplo, que al principio pueden producir síntomas de atrofia, pérdida de fuerza, pero se caracteriza justamente porque presentan dolor, cosa que no se presenta en la esclerosis lateral amiotrófica, e inclusive los hormigueos o paresthesias que tampoco se presentan. Hay otra enfermedad que es un compromiso que se llama compromiso de la neurona motora periférica, donde es muy parecido a una esclerosis lateral amiotrófica, pero se localiza fundamentalmente en la mano y no pasa de ahí, digamos, que queda estancada en un lugar, aunque tenga compromisos también en miembros inferiores y le produzca dificultad para caminar, dificultad de dolor y de hormigueos que no se ven en la esclerosis, en la ELA, y trastornos en la movilidad de miembros superiores, pero no es tan evolutiva como es la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. O sea que hacer el diagnóstico diferencial es sumamente importante. Esta enfermedad, la ELA, suele comenzar con una pérdida de fuerzas y una atrofia de los músculos de la mano, digamos, toma fundamentalmente los músculos intrínsecos de los dedos y produce lo que se llama una mano de Aran-Duchenne, que es como la mano del mono, queda así porque no tiene función del dedo pulgar, no puede hacer la oposición que normalmente nosotros hacemos y el mono no, por ejemplo. Entonces, al no poder hacerse, se parece a la mano del mono. Pero esa no queda ahí, sino que se traslada en forma proximal, va creciendo hacia el brazo y luego toma el otro brazo por lo general y se acompaña de una serie de movimientos, de sacudidas musculares que el paciente puede sentir y que el médico también ve que son las fasciculaciones. Luego la enfermedad se traslada a miembros inferiores, produciendo dificultad exactamente igual de movilización, atrofia muscular. Nunca se acompaña de dolor, nunca se acompaña de hormigueos o sensación de hormigueos. Y luego se traslada lamentablemente a los músculos respiratorios, a los músculos de la masticación, a los músculos de la deglución, produciendo luego el fallecimiento del paciente por la insuficiencia respiratoria. O sea que es una enfermedad que evolutivamente es muy rápida y que produce lamentablemente el deceso porque no tiene un tratamiento específico. Doctor, usted señalaba primero los primeros síntomas y el otro día habló, ayer, el licenciado Esteban Bullrich con Juana Viale en el programa de Mirta Legrand y contó cómo fue que comenzó a sentir o a tener los primeros signos o vestigios de la enfermedad y dijo que se le patinaba la lengua. Que esa fue la primera advertencia que él tuvo, si se quiere, y por lo que consultó al médico. Eso también puede ser un síntoma, evidentemente. Sí, es un síntoma. No es el síntoma de inicio por lo general, pero sí es un síntoma muy importante y a veces debutan con ese problema, con trastornos en el lenguaje. Se acuerda que se habían burlado inclusive de él en el Congreso por la forma de hablar, sí, como si hubiera estado borracho. Y además con trastornos de la deglución y trastornos respiratorios. ¿No ven que ahora Esteban Bullrich está con asistencia respiratoria mecánica? Necesita de oxígeno, necesita de algo que le dé fuerza a los músculos torácicos para que puedan contraer los pulmones y así poder respirar. Y se maneja, ya no puede hablar y se maneja exclusivamente a través de el sistema de computación, mente computadora. Como para poder expresar sus palabras. O sea que es un enfermo un poco atípico en el sentido de la evolución, porque es un enfermo muy cuidado, un enfermo el cual se está encima permanentemente, donde no existen las complicaciones que se ven en otros pacientes, que son las infecciones pulmonares, las infecciones recurrentes o las escaras por decúbito. Entonces todo eso
hace que él tenga una sobrevida mucho más prolongada. Claro, porque el promedio de vida es muy corto, como usted señalaba más temprano, ¿no? Y él lleva varios años con esta enfermedad. Exacto. Muy cuidado. El promedio de vida... Sí, perdón. No, decime. No, debe ser carísimo, digo, también. Sí, por un lado el promedio de vida es corto, de entre 2 y 3 años de sobrevida, pero hay algunos que son de carácter crónico, y en ese caso tenemos un ejemplo característico que es el creador de la teoría del Big Bang, Hawkins. Que él tuvo una esclerosis lateral amiotrófica de tipo crónico. Existen esos casos, son muy aislados. Yo creo que una vez te comenté una experiencia mía que había tenido, donde yo había visto cuando era joven, que recién comenzaba con mi carrera de neurólogo, un paciente le había hecho el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica y le dije a la familia que iba a tener una sobrevida muy corta. Resulta que a los 30 años vuelvo a ver al mismo paciente y ese paciente no se acordaba de mí, para suerte mía, y me dijo, no, si una vez un tarado me dijo que me iba a morir a los 3 años. Digamos, ese paciente ya estaba... Era yo. Con lo cual no dije nada, pero bueno, la familia se reía porque sí sabía que había sido yo. Doctor, ¿y es cierto que la mayoría de las personas descubren la enfermedad más o menos a la edad en la que la descubrió el licenciado Bullrich, entre los 55 y los 60 años? La mayor frecuencia se da entre esa edad, entre los 50 y 60 años, es donde se produce la frecuencia. También se ven casos entre los 40 y 50, pero el más frecuente es muchísimo más de los 50. Y lo peor es que no tenemos una etiología, no sabemos muy bien cuál es la causa, y es una enfermedad dentro de las neurológicas, digamos, una de las características que no tienen las otras enfermedades neurológicas, que es que produce lesión de la neurona motora central y la neurona motora periférica. Te explico rápidamente. El sistema nervioso cerebral funciona con 2 tipos de neuronas. La primera neurona, que es la neurona motora central, que es la que está ubicada en el cerebro y está ubicada en una parte de la médula. Y la neurona motora periférica es la que está ubicada en una parte de la médula y en el nervio periférico. Bueno, esto compromete las dos neuronas. La central no es periférica, con lo cual facilita a veces el diagnóstico nuestro en el examen neurológico. Se entiende. Igual, gracias, doctor, por esta